La cirugía de implantes mamarios sin dudas es la más requerida por la mujer, ya sea por estética o reconstructiva. Este es el tema que aborda el cirujano plástico José Luis Tesler en esta entrevista. En Argentina, lo mismo que en Sudamérica, inclusive en Estados Unidos, la cirugía más requerida por la mujer en estética es la cirugía de aumento mamario, ya que la cirugía mamaria puede dividirse en aumento mamario, cirugía de ascenso mamario, cuando la mujer tiene laxitud, la mama se cae, y entonces hay la cirugía de mastopexia, que también es requerida. Pero la que más piden las pacientes generalmente es la cirugía de aumento mamario. ¿Qué cosas son las que siempre pregunta una paciente a la hora de venir a consultarlo? Bueno, mira, las dudas más importantes son, en primer lugar, vamos a hablar de lo que es los implantes mamarios. Si bien es un elemento muy seguro y que ya hace muchísimos años que se están utilizando y se han investigado, todavía siguen habiendo algunas dudas sobre qué conviene más. Esto tiene mucho que ver con la experiencia de cada cirujano. Lo cierto es que las prótesis hoy tienen esos dos tipos de textura, o sea, pueden ser lisas o texturizadas, pueden ser de forma redonda o pueden ser de forma anatómica, y el contenido adentro de la prótesis, que es un gel de silicona, puede tener distintos tipos de cohesividad, o sea, firmeza. Doctor, ¿cuál es la prótesis indicada para cada paciente? En primer lugar, en la consulta yo tengo que advertir cuáles son los deseos de la paciente y saber en qué nivel de realidad vive, o sea, hasta dónde quiere alcanzar. Por ejemplo, una paciente, como son chicas muy jóvenes, 18 o 20 años, que tiene hipomastia muy severa, no podemos de golpe ser una mujer con mamas muy grandes, porque los tejidos esos no nos van a resistir. Entonces, en primer lugar, ser realista, darle toda la información al paciente. Y sabemos que tenemos dos tipos básicamente de pacientes que quieren implante mamario. Aquella paciente joven, o no joven, pero una paciente que tiene hipomastia muy severa, que prácticamente tiene muy poquito de tejido mamario, y aquella paciente que tuvo mamas, que después pasó por la lactancia, que se ha reducido su tamaño glandular y que viene para volver a tener la glándula mamaria que tenía antes de la lactancia. Entonces, en esos dos casos juegan papeles diferentes. Y es muy importante, antes de elegir una prótesis, saber qué es lo que quiere el paciente y qué es lo que se puede hacer un paciente. Claro, porque según la contextura física también es el tamaño de prótesis que se pone. Por supuesto, tiene que ver mucho la contextura. Por eso nosotros tratamos de hablar de dimensiones, en el sentido de que la prótesis tiene una dimensión, que es la base, y una proyección. Y depende del tórax de la paciente, depende de la ubicación de la glándula. Una de las dudas que mucha gente tiene es que creen que nosotros podemos modificar la situación en que se encuentra la glándula. La glándula mamaria es una glándula especializada de la piel que tiene una ubicación ya, y nosotros no vamos a aumentar su tamaño, vamos a modificar la forma, pero no podemos cambiar su ubicación, no puedo llevarla más hacia el centro ni más hacia afuera. Claro. Uno de los temas que siempre nos preocupa es cuando se encapsulan. ¿Qué es eso? Bueno, la prótesis mamaria es un elemento extraño al organismo, por lo tanto, el organismo forma alrededor de esa prótesis una membrana que en la mayoría de los casos es delgada, es natural, que no se percibe al tacto, pero en un porcentaje que yo creo que estamos cerca de un 4 a un 10%, depende el tipo de prótesis que se coloque, hace que esa cápsula se haga más firme, se haga más gruesa, se haga más perceptible al tacto, y después existen grados hasta llegar no solamente a sentirlo al tacto, sino que la prótesis pierde movilidad y puede hasta deformar, llegando a grados máximos en los cuales produce ya dolor. ¿Y en ese caso qué se hace? En general, en los casos en los cuales tenemos un grado 3, por ejemplo, que el paciente ya tiene una distorsión de su forma y dolor, lo que hay que hacer es una capsulectomía, o sea, hay que retirar el implante, sacar todo ese tejido fibroso que es la cápsula y ver dónde estaba ubicada la prótesis anterior, el tiempo que tiene esa prótesis anterior. Entonces en esos casos merece cambiar de implante y depende del caso también cambiar de plano, si estaba subglandular, colocarla submuscular. Eso depende que se encapsule o no, simplemente del cuerpo de cada una. Depende del cuerpo de cada una, pero existen elementos que hacen que haya mayor riesgo de cápsula. Por ejemplo, tipo de prótesis. Hay prótesis que sabemos que producen más cápsula porque hay una pérdida de la silicona. Es una prótesis que no está seca, es que está húmeda. Esa silicona que pasa la barrera de la membrana de la prótesis hace que sea un estímulo para que se forme cápsula. Otro elemento es el sangrado. Pacientes que han sangrado, esa sangre queda alrededor de la prótesis y también es un estímulo. Y la tercera, que es muy importante, es que haya infecciones. A veces infecciones subclínicas, que no logramos nosotros advertirlo a través de
una sintomatología, pero sabemos que esa microinfección puede producirnos cápsula. Ahora, si la prótesis se encapsula, eso de que dicen que se puede reventar viajando en avión, por ejemplo, que es una de las cosas que se ha dicho en su momento, y que se desparrama en el cuerpo, ¿puede ser eso? En primer lugar, que lo del avión es un mito absoluto, totalmente, y hay que decirle a la gente que no hable más porque realmente es vergonzoso que sigan hablando de que puede reventar en el avión una prótesis. Ahora, ¿que puede romperse una prótesis? Sí, se puede romper. A veces en forma espontánea se ha roto, pero también se pueden romper cuando ha pasado mucho tiempo o tiene una falla del implante, pero también se puede romper por un traumatismo. Es un paciente que sufre un trauma, un golpe y se rompe la prótesis. En general, la prótesis, si se rompe o tiene una pérdida de silicona, va a quedar dentro de esa cápsula. No es una emergencia como para salir a operarse al otro día. Lo importante es hacer un diagnóstico, tranquilizar al paciente y que busque el momento más oportuno para cambiar su implante. ¿Los implantes se cambian con los años? Todos los implantes se deben cambiar. O sea, no hay ninguna empresa que fabrique implantes mamarios que diga que las prótesis son para siempre. O sea, dicen que debe ser controlada por su médico. Nosotros lo que tenemos es una evidencia clínica de ver pacientes operados hace 20 años, hace 10 años, y vemos en qué condiciones están las prótesis cuando hemos cambiado. Entonces, yo creo que hoy podemos decir que una prótesis media tiene que durar más de 20 años, pero es un tema mío personal, me hago cargo de lo que digo. ¿A qué le digo a los pacientes? Que a los 10 años de colocarse una prótesis debe hacerse una resonancia magnética. Por medio de ese estudio podemos advertir si la prótesis tiene alguna rotura o ha perdido silicona. Y si está bien, hacer a los 5 años otra resonancia y ir controlando. Cuando uno se realiza este tipo de operaciones, ¿son dolorosas? Mira, la cirugía mamaria es dolorosa en el caso mío. Te repito lo mismo porque hay gente que dice que no. Cuando se hace retromuscular, las primeras 72 horas son molestas. Molesta, duele. Después de 72 horas, día a día empieza el paciente a sentirse mejor y a la semana está bien. Cuando colocamos retroglandular, el posoperatorio es mucho más confortable. ¿Y la ubicación de qué depende? De la cantidad de tejido que posee el paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene muy poco tejido mamario, lo coloco retromuscular para que ese músculo haga un aporte de ese tejido sobre la prótesis. Si la paciente tiene glándula, yo prefiero retroglandular, porque yo sé que esa glándula va a sufrir con el tiempo una tosis, va a caer, va a tener flacidez, y para que no tenga una doble forma, donde no quede la prótesis en un lugar, detrás del músculo, y esa glándula que está en otro plano descienda y me cambie la forma. ¿La cicatriz dónde queda? Las cicatrices es lo que queda cuando nosotros usamos la incisión donde vamos a abordar la prótesis, el lugar. En estos casos puede ser periareolar, que yo lo he estado dejando de realizar por otras cuestiones. Creo que es más anatómico, mejor para el paciente, corremos menos riesgo de muchas cosas, hacerla submamaria. Y después existe otra vía, que es la axilar, que yo no lo utilizo, pero que se utiliza en algunos casos y que realmente son incisiones que bien hecha la sutura y todo, quedan muy poco visibles. Bueno, doctor Tesler, muchas gracias. No, gracias a vos.